Vamos a ver ahí. Hola chicas, ¿cómo están? Hace un montón que no las veía y me da muchísimo gusto estar aquí otra vez con ustedes en nuestros jueves de Live. Me presento. Yo nuevamente, para los que no me conocen, yo soy Julieta Jiménez, una de las administradoras de Tribu Violeta. Saben que ahorita estamos súper emocionadas por todo lo que se viene y entonces hemos andado súper activas, aunque de repente andamos perdidas. Pero saben que aquí estamos. Y hoy reiniciamos nuestros jueves de Live con... Ime Ramírez. Ime Ramírez, ya todo el tiempo le estoy diciendo Rodríguez, qué pena, ¿verdad? No, también soy Rodríguez. Sí, bueno, pero... Les presento a Ime Ramírez, que me acompaña. Estoy muy emocionada además porque, o sea, no sé cuántas veces le he dicho, pero la sigo mucho en redes, me gusta mucho su proyecto. Ella trabaja en un lugar que se llama Uhane, que me dijiste que significaba. Mente consciente en hawaiano. Está súper bonito el nombre, muy ad hoc a lo que hace ella. Y hoy la invité a charlar sobre un proyecto que tiene, es un taller que a mí me llama mucho la atención el nombre, que se llama Erotizar el Buen Trato, como un acto político. Como acto político. Y que va perfecto con todo lo que nosotras pues siempre estamos difundiendo. A mí me llamó mucho la atención que justo ahorita estábamos platicando en breve, porque me acomoda muy bien con mi proceso personal. Y entonces fue como de sí, quiero saber de qué va, quiero que otras mujeres también conozcan pues esta opción para seguir adelante, para cambiar, para poner su granito de arena, para ser distintas, ¿no? Entonces, bueno, ya ahora sí comenzamos. Hola uno, no sé quién seas, pero bienvenida a Liv. Y pues denle ahí como compartir para que más chicas se unan. De todas maneras ya saben que va a estar disponible el resto de la vida de Tribu Violeta ahí en los videos. Ay, qué miedo. No, está bien para que muchos sepan, porque además decidimos esta fecha porque el taller de Erotizar el Buen Trato comienza la siguiente semana, pero ahorita ya que nos cuente Ime todos los detalles, ¿sale? Sí. Ahora sí, cuéntanos lo que yo te estaba preguntando ahorita, ¿no? Para saber de dónde nace este taller que me parece bastante interesante y que me parece también que es muy útil para todo lo que está suscitando en estos días. Siento que la vibra está como así, súper fuerte, mucha emoción de lo que va a suceder y lo que está sucediendo, o sea, no solamente para el 8 y para el 9, ¿no? ¿Cómo surgió la idea del taller? Bueno, pues una amiga y yo, se llama Yaneli García. Yane y yo hemos estado platicando mucho de nuestros proyectos. Ella se fue a vivir a Madrid y entonces empezó una maestría de terapia de reencuentro, que justo es la unión de lo que hacemos ella hace terapia de reencuentro y yo hago prácticas narrativas. Entonces, de tanto estar hablando de lo que nos gustaba y de lo que pues amamos hacer, decidimos pues crear este taller. El año pasado justo lo terminamos y lo ofrecimos para darlo en abril del año pasado. Hace un año casi, justo. Hace un año. Oye, pero a ver, Ime es psicóloga. Ella supongo que das terapia psicológica aquí en este mismo espacio. Así y a es. eso te dedicas en general. Pero este concepto, ¿en qué consiste? Bueno, la terapia de reencuentro surge de una señora que se llama Fina Sanz. Ella también es de España. Y pues ella es una señora que crece en una España que hay que está Franco, ¿no? Entonces hay mucha represión y ella pues a partir de todos sus aprendizajes crea la terapia de reencuentro a partir de la sexualidad, ¿no? Entonces ella empieza a hablar de términos como pues reencontrarse con tu cuerpo, reencontrarse con esas emociones y sensaciones que de pronto vamos perdiendo porque nos vamos desvinculando. Y entonces pues ella empieza a hablar, ¿no? Como de tratarnos bonito y demás, y entonces va, pues ya sabes, va teorizando, pero también va haciéndolo vivencial y luego saca, ¿no? Como el término de buen trato, porque el buen trato como palabra no existe.
¿no? No. O sea, si lo buscas tú en internet, es así como de, esta señora está hablando mal. Existe el maltrato, pero no Sí, el buen trato. o sea, tú ponte a buscar maltrato y Sí. es como de, no, sí, golpes y abuso verbal y demás, pero el buen trato es como de, pues es tratarse bien, ¿no? O sea, Sí, y eso es bien importante, fíjate, o sea, porque no se queda en nuestro imaginario o en nuestro vocabulario, no lo podemos integrar. Definitivamente el vocabulario que nosotros usamos es un reflejo de lo que vivimos en sociedad. Si no existe esa palabra, si no está sí, como tomada en el diccionario es porque evidentemente no hay hablantes que la usan. de hecho, pues eso me lleva también a hablar de las prácticas narrativas, que es a lo que yo, o sea, a lo que yo me he dedicado, que es pues cómo se va construyendo el mundo a partir de las historias que nos contamos. Entonces, si no hay pues palabras lindas con las que podamos construirnos y que podamos practicar, ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, justo la propuesta es que el buen trato sea como parte de nuestro cotidiano. Esa es la propuesta. ¿Que tiene que ver con el amor propio? Tiene que ver con el amor propio, tiene que ver con el cómo nos vivimos en el mundo, cómo vivimos nuestra cuerpa, cómo nos relacionamos con nuestros propios sentimientos, con nuestros propios pensamientos y demás. Entonces, sí es amor propio, pero creo que va más allá de solamente hacerlo como también personal, sino que implica, bueno, el buen trato va dirigido hacia tres aspectos muy generales, que es el aspecto individual, el aspecto relacional y el aspecto colectivo. ¿Y de dónde nace? O sea, ¿nace del aspecto individual el buen trato? Sí. Bueno, o sea, se construye desde diferentes frentes, ¿no? O sea, es imposible solamente hablar de buen trato individual porque, pues, nos vamos construyendo a partir de nuestras interacciones, ¿no? Entonces, pues, la idea es que también interaccionamos con nosotras mismas y entonces, pues, si no aprendimos a cómo querernos, ¿cómo le vamos a hacer, no? O sea, claro. Entonces, pues, de ahí. Eso que estás diciendo ahorita lo estábamos platicando ayer en el círculo. Ay, ya lo voy a apretar a ver si tenemos un poco más de luz. Porque ayer leímos un capítulo que se llama Cómo aprendemos a amar, ¿no? Del libro de Coral Herrera, de mujeres que ya no sufren por amor. Y entonces yo comentaba que es un capítulo súper chiquito, pero hay un párrafo en donde habla de que nosotros cuando ya crecemos, pues si en nuestra infancia hubo mucha carencia de amor, entonces cuando crezcamos evidentemente vamos a reflejar esa carencia enganchándonos en relaciones que no nos favorecen en nada, porque solamente es el reflejo de la falta de amor propio, ¿no? Fíjate que yo en lo personal sí cuestiono mucho esta parte de la autoestima, la baja autoestima y falta de amor propio. Yo sí me pongo medio rebelde en esos términos porque creo que no es que no nos queramos, es que no sabemos cómo querernos. No nos enseñan. Bueno, sí, el ejemplo que tenemos de amor es un ejemplo distorsionado de lo que debería ser. Exactamente, o sea, pues sí, con todos estos mandatos del amor romántico y cómo nos tenemos que dar hacia las otras personas, pues si toda tu vida aprendes que el amor es volcarte hacia otras personas, pues ¿cómo le vas a hacer para quererte a ti, no? Entonces, yo sí pongo mucho en duda esto de que la baja autoestima y que es que no me quiero, pues es que no es que no quieras quererte, ¿no? No es que te odies, es que no sabes cómo y entonces este taller es como una pizca, ¿no? De cómo le puedes hacer, pero claro que no quiero venderles el taller como la máxima, pero máxima, sí no se lo quiero vender como la máxima porque hay muchas maneras de aprender a quererse, ¿no? O sea, por ejemplo, desde la colectividad, desde tener una red de amigas, desde la psicoterapia, pues hay muchas maneras, ¿no? O sea, creo que es muy válido que empecemos a jugar con estas ideas y cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos todo, cuestionense todo, es como, pues es que así me dijeron que era, pero ¿y si es distinto? ¿Y si lo hago de otra manera?
Y a partir de esas, como esas pequeñas rebeldías, yo creo que el hacerse una pregunta y el cuestionarse si es así, ya empieza a ser como, pues, disidencia, ¿no? Sí, por supuesto, te pones muy rebelde. Hola, Alin, ¿cómo estás? Hola, Celes, ¿cómo estás? Qué gusto verte aquí. Dice, me está encantando, soy Lucero, por cierto. Ah, ok, o sea, con que usando el perfil de tu hija, ¿eh? Bueno, fíjate que a mí el título me llama mucho la atención porque me remite a una experiencia personal que tiene que ver con cómo yo me relacionaba con mi cuerpo. Uh-huh. O sea, yo estuve así en breve la anécdota, porque es muy larga, pero me entré a un taller que abordaba el sagrado femenino y entonces en la última sesión, lo que hizo la chica que lo llevaba, que se llama Adriana Ordóñez, fue nos dijo, a ver, se van a sentar con una falda, ¿no? Y sin chones. Y entonces nos pidió que nos metiéramos un dedo para enseñarnos por dentro, o sea, para tentarnos y entonces como ubicar cuáles eran las partes, ¿no? Que tú puedes detectar ahí, pues conocerte, ¿no? Y para mí esa acción fue un shock, no por el hecho de, no por el pudor, no porque tuviera en mi mente no debes hacerlo o algo así con lo que crecí, no, sino porque fue de yo no me conozco, ¿sabes? No solo no conozco fisiológicamente cómo es mi cuerpo, sino tampoco sé qué se siente porque no practiqué eso, no lo he practicado, o sea, estaba como tan sumida en el no debo hacerlo, a pesar de que traiga un discurso, ¿no? De si hay que hacerlo y tenemos que nombrarlo y tal, que fue, ¿cómo es posible que durante más de 30 años yo hubiera permitido que otras personas Indagar. Exacto. Y sí, sin el cuidado debido, ¿no? Sin pedir permiso siquiera, o sea, no sé, y yo no lo había hecho, o sea, mejor ellos sabían cómo se sentía estar ahí adentro que yo. Y eso para mí fue muy importante. Hola, Sarita, porque definitivamente se volcó, ¿no? La mirada hacia mi cuerpo, o sea, me empecé a tratar distinto, empecé a relacionarme distinto, no por el hecho de darme a respetar como me enseñaron, sino porque es mi cuerpo y yo quisiera que así como yo lo trato, lo traten los demás, pero definitivamente si yo no lo hacía, o si no empezaba yo a sembrar como esa práctica, entonces no iba a poder ni siquiera decirles a los demás, así no, o así sí. Y eso nada más en el terreno del placer, pero si vas a una consulta médica, el hecho de incluso cómo hablas sobre tu cuerpo, cómo hablas sobre el cuerpo de los demás, eso cómo refleja también la relación que tienes con muchas otras cosas, o sea, de ahí ya era como destapar, ¿sabes? Por eso, cuando yo veo el título de erotizar el buen trato, me remite obviamente a nuestra sexualidad, pero no nada más a la sexualidad que nosotros vemos del placer entre dos personas, sino la sexualidad desde la maternidad, desde la menstruación, o sea, otras cosas que tampoco se abordan, ¿no? Yo no sé si lo que yo pensé realmente tiene que ver con lo que tú con lo que tú ves en el taller. Es que fíjate que el nombre sí de pronto es como muy polémico, ¿no? O sea, viene la pregunta desde, oye, pero si no soy feminista puedo ir, ¿no? O sea, también está la de, oye, pero ¿y nos vamos a ir a masturbar ahí? Y pues no. Pero si quieres, no es un taller para practicar como el autoerotismo, no es así, sino que para empezar también, lo que pasa es que el título me parece muy potente porque implica muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, claro. Por ejemplo, erotizar, luego la gente se asusta o dice, es que yo no quiero desnudarme enfrente de las demás personas y creo que parte de la propuesta es como reapropiarnos de los conceptos y utilizar como las palabras como en lo cotidiano, ¿no? O sea, sí, claro. Como el erotismo no nada más tiene que ver con los genitales, el erotismo tiene que ver con justo lo que decías, el placer, el cómo nos sentimos bonito, el cómo me gusta que me toquen, pero, o sea, por ejemplo, yo lo veo mucho aquí en las sesiones, es que ni siquiera sé qué quiero, ni siquiera sé qué siento cuando alguien me dice eso. Vamos, más allá de las relaciones de pareja, más allá de lo sexual, es, o sea, desconocer nuestras necesidades, o sea, como estos placeres, están como
nos han despojado de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestras sensaciones, que realmente la propuesta es, a ver, vámonos desde los pues, ¿cómo se llaman? Los conceptos, Ajá. de los conceptos, y vamos a la práctica. Entonces, pues, el buen trato, como les decía, esta señora Fina Sanz acuñó ese concepto. Entonces es irlo utilizando, y para que cada vez más sean prácticas de todos los días, ¿no? Sí, No claro. nada más como de un taller que voy a ir cada año, o ¿no? que alguien lo mencione, sino como es irlo haciendo de todos los días. ¿Cuánto dura el taller? El taller es de 9 a 6, o sea, dura 8 horas más 1 hora de comida. Sí, es un taller intensivo. La verdad es que sí se trabajan muchas cosas. Me encantaría que fuera de más tiempo, pero yo sé, o sea, lo hice así porque sé que el tiempo es como de las cosas más valiosas que tenemos, y que a veces pues no nos sobra, ¿no? Entonces, claro. por eso lo condensé así. Pero, por ejemplo, mi compañera Yane, ella lo hace en Madrid porque ella vive allá. Entonces ella sí se aventó a hacerlo 24 horas, ¿no? O sea, sí hizo creo que 3 módulos de 8 horas o algo así, no recuerdo muy bien. Y ella sí se metió de lleno a darlo. Y bueno, yo lo estoy dando aquí desde lo teórico vivencial, pero la verdad es que sí es pues más breve. Y cuando hablas de teórico vivencial, o sea, yo que quiero ir, o sea, de verdad así de, ay, ese taller, ¿qué puedes, o sea, para qué tendría que estar preparada? Pues para regalarte unas horas de como de mucho repensar, ¿no? Uh-huh. Repensar conceptos, repensar el cómo te vives todos los días, el repensar en cómo te relacionas. Pues creo que algo de lo que genera esto teórico es que es una explosión mental de no manches, no sabía que eso existía, o no sabía que así sucedía. Por ejemplo, decimos erotizar el buen trato porque el sistema patriarcal capitalista lo que ha hecho en nuestras cuerpos es que eroticemos el maltrato, y es decir, sí, que en nuestro cuerpo está diseñado para que nos guste de alguna manera el maltrato. Y no digo que nos guste de que nos violenten, no. O sea, a lo que me refiero con esto es que nuestra cuerpo reacciona a los estímulos bonitos que nos da el amor, uh-huh, y que de alguna manera invalidemos o bloqueemos las sensaciones displacenteras o desagradables que nos da el maltrato, ¿no? Okay. Como una especie de droga, ¿no? Como lo menciona Coral Herrera, sí, que ella dice que somos junkies del amor romántico, y pues tal cual en nuestra cuerpo se ve reflejado igual, ¿no? Pero sí sucede, o sea, a mí por eso yo tanto hablo de Coral, pero porque lo relaciono, o sea, y es una cosa que también mis amigas saben mucho, o sea, la última vez que yo fui a sesión, llegué por un tema de urgencia de drogas y al amor, ¿no? Uh-huh. Y entonces yo le explicaba a mi psicóloga y le decía, es que te juro que es como si fuera un shot de algo. Exacto. Y me decía, es que sí es así. Sí, o sea, sí, en tu cerebro sí está sucediendo eso, y entonces tienes que ir desintoxicándote de eso. Y hasta entonces fue que yo caí en la cuenta que, bueno, efectivamente tenía que hacer como un adicto, o sea, ir poniéndome metas para poder salir de ahí y darme cuenta, ¿no? Uh-huh. O sea, como que supongo que decirle a mi cerebro, hey, hay otras formas. Sí, y además de todo que estamos tan desacostumbradas al buen trato que pasa lo siguiente. No sé si tú has escuchado esta parte de, híjole, es que me trata tan bien que, no sé, es que no me gusta, o sea, me aburre. Ya, no, pues ¿no? La historia de mi vida, ¿verdad? Ajá, se me aburre. Pues sí es buena onda, pero yo siento que le falta algo, ¿no? Y entonces muchas veces es que se le falta algo, es que no te está violentando, ¿no? O sea, sí, no hay como, o sea,
te escribe constantemente, o sea, no es intermitente en los Sí, mensajes, claro. no desaparece, y entonces, Claro. o sea, se interpreta como, pues, esta atención que te están dando como una enfado, ¿no? O sea, me está enfadando Sí. y me escribe diario y no manches, pinche urgido o urgida, ¿no? Es así como, Ya de, ay, sé. no, qué hueva. Entonces, está tan adentro, ¿no? Estos aprendizajes que pues habrá que sacarlos de alguna manera o seguirnos Sí. cuestionando esto, ¿no? Sí, o sea, creo que desde el momento en el que te los empiezas a cuestionar ya estás haciendo algo. Falta un montón de camino después para que realmente salgan, pero por lo menos uno los detecta. O sea, yo te digo de en particular de este caso mío, ¿no? Y justo eso que estás diciendo, o sea, y es una cosa que voy a contar y que todo el mundo se puede identificar, o muchas se pueden identificar. O sea, estaba yo con él, Mira, hola. que va a ir al Sí, 14. Estaba con él, estábamos platicando, estábamos en la playa, entonces tuvo una especie de escena de celos. ¿Y qué pasó en automático? Dije, este güey está enamorado de mí, ¿no? Qué feo. Porque yo también al mismo tiempo me estaba dando cuenta de que no era lo correcto, ¿sabes? Pero era la pregunta que siempre me viene es, ¿cómo te lo puedes sacar? Exacto. Dice Celeste, es como adrenalina, es terrible y doloroso. O sea, justo eso. Imagínate que te encanta, yo lo asocio mucho como una noche de peda, ¿no? O sea, así de te la imaginas, no, me voy a poner una peda y o sea, se va a sentir súper bien y voy a bailar y voy a perrear y voy a hacer esto, ¿no? Pero cuando hay un exceso como de la peda, Sí. o sea, el día siguiente te sientes súper La mal cruda y moral. dices, no manches, me gasté toda mi quincena, se me perdió el celular, me robaron la cartera y así, ¿no? Y Sí, luego, sí. y luego se llega un momento en el que dices, lo bailado nadie me lo quita, ¿no? Pero Ajá. sí pasas un tiempo así considerable en el que dices, no, o sea, No no lo vuelvo a hacer. lo voy a volver a hacer, no, yo ya soy una adulta, necesito, como juntarme con más personas adultas, bla, 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 bla. Entonces, viene eso, pero al mes, 2 meses ya se te olvidó, ¿no? O sea, Ya sé. ay, no hay, o sea, literal, pues lo pago, no importa. Entonces, como este proceso como de recuperación, además de que es doloroso y cuesta y un montón de cosas, estamos preparadas para que se nos olvide, ¿no? Para que no dure tanto y volverlo a hacer y volverlo a practicar. Entonces, pues sí es reeducarnos, no nada más en el pensamiento y en lo teórico, sino que es como en nosotras mismas y en nosotros, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que ir incentivando en nosotras mismas estos ligeras dosis como de adrenalina cotidianas que no se, o sea, que sean tan cotidianas y tan constantes que no se necesiten esos shots cada cierto tiempo. Sí, está cañón. Oye, ay, se me fue la pregunta que te iba a hacer porque estaba yo muy entretenida en lo que dijiste y dije, ahorita se la pregunto, ¿verdad? No, pero quería saber, por ejemplo, sales de ahí, ¿cuántas horas dijiste? ¿8? Son 8 horas. 8 horas. ¿Y qué sucede con una persona que está...? Porque siento que cuando es un taller intensivo, entonces atraviesas por muchas emociones, ¿no? O sea, podría ser desde el escepticismo de esto no me está sirviendo absolutamente para nada hasta caer a lo mejor en alguna crisis, no sé. La verdad es que es un taller muy cuidado, ¿no? O sea, yo creo que algo que se menciona mucho es, por ejemplo, cuidar sus historias. Siempre cuida tus historias. O sea, habrá muchas mujeres que se conozcan ahí, que no sepan como de la otra, ni de sus procesos, ni de sus historias. Entonces, bueno, si vas a abrir una violación ahí, ¿no? O sea, habrá que cuidar esto, ¿no? Y claro, por eso estoy preparada para esa situación, pero sí es como mucho desde los acuerdos, es decir, pues cuiden sus historias, esto no es no es psicoterapia, ¿no? Es un taller vivencial
y como taller vivencial lo que se busca es que se lleven ciertas herramientas, pero no es un proceso terapéutico, que se puedan abrir ahí cosas que claro, siempre se abren, ¿no? O sea, siempre es como nombrar ciertas cosas o nombrar, porque para hablar de buen trato invariablemente tenemos que hablar de maltrato, ¿no? Claro. O sea, entonces sí es como es un proceso bien cuidado, y si en algún momento se llega a abrir algo, pues nos tomamos el tiempo de como de apapachar también, ¿no? O sea, entre todas, yo creo que por eso me encantan los grupos de puras mujeres, por eso lo ofrezco solo para mujeres, porque todas en algún momento hemos pasado por una situación de maltrato. Lo entiendes, sí, perfecto. ¿no? Exactamente. Yo lo relaciono a estos círculos siempre que me preguntan, ¿y qué hacen en los círculos de mujeres? Y lo relaciono un poco como sesiones de Alcohólicos Anónimos, en donde vas, bueno, yo no estaba en una sesión de Alcohólicos Anónimos, sino de familiares, ¿no? En donde vas y lo que haces es, si gustas, si te nace contar tu historia y compartirla con el acuerdo implícito de que no vas a salir a divulgar ninguna historia, ni vas a juzgar, y además no te nace a veces juzgar porque tú estás viviendo, o sea, estás escuchando tu propia historia. Entonces eso es lo que a mí me impacta y me encanta de los círculos, que escuchas, o sea, te espejeas un montón, ¿no? Y no necesitas a veces decir los detalles de tu propia historia para saber así. Entonces no estoy sola, no soy la única que lo ha vivido, se puede resolver de otras formas, etcétera, ¿no? No tanto a lo mejor como decir, ay, bueno, yo no estoy tan jodida, quizás sí también. La verdad es que salir del taller, la mayoría salen con más dudas. Porque imagínense que los años que tengas, ¿no? O sea, yo tengo 32, entonces pues llegar a un lugar donde te dicen esto es así, esto es así, esto es así, o se puede construir de otras maneras, entonces es como, obviamente van a quedar dudas, y en 9 horas no se puede trabajar todo eso. Yo sí les sugiero, si tienen la oportunidad, entren en un proceso psicoterapéutico. La verdad es que no es porque yo sea terapeuta, pero neta, o sea, a mí algo de lo que más me fascina en mi vida de simple mortal es ir a terapia. Se lo disfruto yo creo que es un básico de la canasta básica, ¿no? Y digo, si ya tienes como los conocimientos del buen trato, y métanse, o sea, ustedes busquen Fina Sanz y erotizar el buen trato y la van a encontrar. O sea, no es como que no, esto nada más es de nosotras y no lo vamos a compartir. Ustedes busquen, está el libro, hay un libro que se llama El buen trato como proyecto de vida, y está súper ligerito para leer, pero también vienen muchos ejercicios ahí. O sea, viene la manera en cómo hacerlo desde lo individual, desde lo relacional y desde lo colectivo. Honestamente, yo sí les digo, así como de, a mí en este taller no me interesa lo de lo relacional y lo colectivo, porque es a lo que ya nos evocamos más, en el sentido de que pues dar y dar y dar, sino que entonces yo lo que busco, al menos desde esta propuesta, es que sea con ustedes, ¿no? O sea, que sea desde lo personal. Entonces, pero finalmente lo más chistoso y lo más paradójico es que al hacerlo así, lo pueden compartir y termina siendo colectivo. Entonces, o sea, sí, claro, o sea, supongo que es algo que te hace bien, y entonces como cuando te tomas algo que, oye, esto me está funcionando para bajar de peso, entonces lo quieres compartir con todo el mundo, ¿no? Que es lo que yo te había contado ahorita de cómo nació Tribu Violeta. Eso tenía que ser. A ver, dice, chicas, está muy interesante, pero ¿se escucha muy bajito? Ay, no. Todas nos escuchan bajito, o sea, nos estamos echando una plática súper bajita, pero qué raro. Solamente Dani nos escucha bajito. Porque hace ratito me estabas diciendo que no lo habías pensado para poquitas personas. ¿Por qué? Porque ¿cuánto es el cupo mínimo y cuánto es el cupo máximo? Depende, o sea, depende mucho el lugar. Por ejemplo, en este lugar que lo voy a dar sí es para pocas personas, pero, por ejemplo, 5 personas, 6 personas, no es recomendable. Yo no lo recomendaría porque son como muchas dinámicas en las que hay que compartir, ¿no? Y lo ideal es que estemos compartiendo como entre diferentes personas para conocer sus puntos de vista. Entonces, pues yo creo que un número considerable y bueno sería, el número ideal sería entre 10 y 12 personas, pero se puede dar de más. Digo, porque pues la atención
sí va cambiando, ¿no? O sea, si son 18 personas, lo di en Ciudad de México y creo que eran 19 personas, entonces todas las mujeres querían hablar, ¿no? Y yo, pues, hay que valorar mucho el tiempo de las demás y de todo, entonces pues yo estaba así como muy cronometrando el tiempo, cuidando para que se acabara como a la hora, porque pues en Ciudad de México, pues, aparte de que está muy grande, ya era muy noche, entonces bueno, el punto es que entre más mujeres, pues está un poquito menos la oportunidad de compartir historias, un poquito más como engrosarlas, hablarlas, compartirlas, y entonces 12 me parece un número muy bueno para hacerlo, ¿no? Para que sea como... Que salgas y que te acojas también, que haya exacto. tiempo también de amamacharte. Oye, ¿y cuándo piensas hacer en Ciudad de México? Porque no sé si todas saben, pero nosotros estamos en Guadalajara. Aunque sé que muchas chicas de la tribu son de Ciudad de México. Ella fue, ¿hace cuánto fuiste a Ciudad de México? Fui en noviembre. El 30 de noviembre estuve en Casa Tonalá, no sé si ubican Casa Tonalá. Es un espacio de prácticas narrativas, está súper bonito. Yo les recomiendo que sigan a Casa Tonalá en Facebook y dan sesiones de psicoterapia en sesión única. O sea, vas a una sola sesión y trabajas un tema, pero puede que ya no vuelvas y se haya trabajado a profundidad ese tema. Wow, eso está muy interesante. Sí, la neta sí. Y van a abrir un diplomado, entonces vayan. Dice Celes, bueno, Lucero en realidad, que a Pachuca ¿cuándo vas? Pues, o sea, las propuestas a todos los lugares yo voy, ¿no? El punto sería que como que se junten el grupo, ¿no? O sea, para que salgan los viáticos. O sea, el chiste es... Claro. Y además como yo no soy de allá, ¿no? O sea, no sé en qué lugares. Pero si ustedes tienen propuestas, ustedes díganme, no, pues juntamos un grupo de 10, juntamos un grupo de 12 y yo me lanzo. O sea, no hay ningún problema, ¿no? Súper, ese no es el problema. Por moverte está bien. Sí. Y... ay, ¿ves? Se me olvidan las preguntas porque estoy aquí. Lucero, ajá, sí. Celeste, es que está desde el perfil de su hija. Lucero es una amiga muy querida de Pachuca, pero yo creo que ella sí podría juntar y le serviría mucho a todas. Bueno, ¿qué más puedes contarnos de...? Ah, ya sé, desde hace rato estoy con esta duda. ¿Cómo es esto de la terapia narrativa? Bueno, las prácticas narrativas surgen como un ramaje de la terapia familiar. Ajá. Sin embargo, pues cambia mucho desde donde se fundamenta. Las prácticas narrativas hablan desde el socioconstruccionismo, es decir, su filosofía es que todo nuestro actuar, nuestro hacer, nuestro ser en el mundo está construido por la cultura, por el lenguaje, por en dónde nacimos, ¿no? La geografía y demás. Entonces, pues es una terapia en la que sí se toman en cuenta estos elementos, ¿no? O sea, por ejemplo, es una metáfora solamente de cómo se entiende a cómo funcionan nuestros procesos internos. Es lo que te decía, o sea, las prácticas narrativas hablan como nuestra vida se compone de historias, ¿no? Y entonces estas historias se van juntando y vamos formando una identidad, y a partir de una identidad vamos a ir actuando. Entonces, algo de lo que se revisa es, pues, en el contexto, en la política, cómo se va armando, ¿no? Por eso uno de sus fundamentos son los feminismos, porque obviamente cuestiona el patriarcado, cuestiona el capitalismo, porque si tú no cuestionas como, pues, el contexto sociocultural en la terapia como en el aquí, no se estaría haciendo, al menos desde mi punto de vista, una terapia ética, ¿no? Es como si yo te dijera, vamos, llegas por ansiedad y me dices, es que tengo ansiedad, y yo empiezo a hacerte preguntas como de, a ver, ¿y respiraste antes de ir a trabajar? Y a ver, pues toma más agua, y así como dándote nada más herramientas o estrategias para que no sientas ansiedad, cuando muy probablemente
te están acosando en el trabajo, cuando pues Sí, claro. por alguna razón se está detonando la ansiedad. Entonces es como analizar el contexto un poco más amplio y también como ser más amable, ¿no? Y una de las premisas de las prácticas narrativas es que el problema es el problema y la persona es la persona. Es decir, o sea, no eres la Tu depresiva. problema no te define. Exacto, no eres la depresiva, no eres la ansiosa, Sí. sino que convives con la ansiedad, convives con la depresión, pero eres mucho más que eso, ¿no? Otra de las premisas es que somos multihistorias, ¿no? Entonces a veces solamente nos basamos en una sola historia. Por ejemplo, soy fea, soy tonta, soy gorda, soy esto, y a partir de eso voy actuando, ¿no? Y entonces desde esta mirada es una mirada muy, muy amable, porque es, a ver, o sea, sí, eso te dijeron, pero se encuentran como pues eventos extraordinarios que van contradiciendo esas historias dominantes. Y que uno a veces no detecta. Ajá, es así como de... Los dejas como por ahí. Eso es valentía. Yo pensé que era al contrario, yo pensé que eso era... O que estaba siendo rebelde, ¿no? Ajá, Más, o que... ajá, exacto. Entonces, se resignifican un montón muchos de de conceptos, ¿no? Sí. A mí me parece como muy interesante, pero me pregunto, por ejemplo, una persona que no está consciente que tiene que hacer, que tiene que cuestionar su contexto desde cuestionar cómo un sistema patriarcal repercute en tu vida personal. O sea, así de simple de, bueno, y si yo no estoy en contacto con el feminismo, ¿cómo puedo llegar hasta allá para saber que eso me puede servir? No entendí muy bien. O sea, pienso yo, conozco muchas amigas cercanas que me dicen, ay, bueno, pero tú andas metida en el feminismo. Ni siquiera estoy como tan clavada en teoría, ¿sabes? O sea, es más como pensar que tenemos que replantearnos muchas cosas en la vida para evitar sufrir innecesariamente. Pero pienso en ellas y digo, esto les podría servir perfecto, o sea, encajan perfecto, pero ¿cómo ellas podrían convencerse de que es una terapia que les sirve si no son feministas? Pues porque no es que yo o que las personas que practicamos esta terapia lo hagamos como de, si no eres feminista, no. Ni finalmente, para leccionar. No, o sea, menos para leccionar, al contrario, yo creo que lo que hacen es que nos da una mirada un poquito distinta, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. Y entonces lo que hace es, o sea, por ejemplo, estoy segura que muchas personas llegan aquí sin saber que yo soy feminista, sin saber lo que es las prácticas narrativas, y tal vez ni cuenta se den que lo que estemos trabajando también tiene que ver con todo el contexto. Digo, no es que haga cosas mágicas ni que haga cosas ocultas, ¿no? Al contrario, siempre es el respeto hacia la otra persona. Claro. Otra de las premisas de las prácticas narrativas es que la persona es la experta en su vida, ¿no? Y entonces pues yo solamente voy a acompañarles en su proceso, en su camino, pero las personas me van a decir, o sea, no sé, yo soy muy religiosa y a partir de la religión pues lo hacemos, ¿no? O sea, jamás voy a meterme con sus creencias muy profundas, porque no es mi intención hacerlo, ¿no? O sea, creo que sí sería un error muy grande querer hacer como cambios desde lo que yo concibo como que está bien, ¿no? Sí, porque ya me contaste cómo fue que nació la idea de que porque te juntabas con tu amiga, pero ¿a ti qué te llevó a decir, sí, es algo que tengo que hacerlo? Pues está, no lo voy a llamar de moda, ¿no? Pero se está mencionando mucho la parte del autocuidado, ¿no? Autocuidado, responsabilidad afectiva, son como temas que están muy efervescentes y que se están hablando mucho. Y lo que me hizo como lo que me llevó a hacer sentido y decir hay que hacerlo, es que engloba un montón de cosas, ¿no? O sea, engloba la responsabilidad afectiva consigo misma y con las demás personas, engloba pues el cuidarse y el conocerte, pues también es autocuidado, engloba
estas prácticas de reaprender a amarnos. Entonces creo que es muy completo en como la visión que yo tengo, o lo que he aprendido a lo largo de pues ya mis añitos que tengo dando terapia. Entonces pues ahí está, ¿no? O sea, sí, la verdad es que este taller, tanto para Yane como para mí es como un bebé, ¿no? O sea, es un proyecto que amo mucho y que trato también de ser muy congruente y hacerlo también para mí, ¿no? Ajá, también eso pensaba yo, o sea, supongo que las primeras que lo experimentaron fueron tú y Yana, ¿se llama? Ajá, Yaneli. Pues era bien chistoso porque cuando lo estábamos haciendo, ella estaba en Madrid, yo estaba aquí, entonces era como juntarnos, buscar el momento, y luego era de, ay, es que estoy nerviosa, porque qué tal si pasa esto, y entonces entre ella y yo nos ayudábamos, es así, amiga, bien trátate, ¿no? O sea, aplícatelo. Hay que ser más amables, hay que buscar una mirada compasiva, hay que como hacerlo desde el cariño y no desde como él tener que hacerlo, ¿no? Sí. O sea, como realmente sí nuestras posturas, incluso nuestros procesos personales iban cambiando, ¿no? O sea, a mí siempre me queda como esta idea de ver, o sea, cuando ya empiezo con muchas demandas hacia mí misma, les cuento que me pasó el año pasado que tengo mucha consulta, entonces era como de, ay, pues entonces sí abro esta como un día más, o porque se estaba llenando, entonces quedaba exhausta, entonces era sí, como claro. Llegó un momento en el que no me di cuenta, ¿no? O sea, y me dio se me hizo muy significativo que es muy fácil descuidarse o irte como dejando de lado ciertas cosas del descanso y demás por atender otras, que para mí es mi pasión. Realmente la terapia es mi pasión, entonces era como cómo encontrar un equilibrio entre lo que es mi pasión, pero también el descanso y también el como ir vaciándome, el estar fresca para acompañar procesos. Sí, saber cuándo parar, ¿no? Sin tener la presión de tengo que sacarlo ya. Así es, entonces, pues, cuando cumplió 3 años el proyecto de Ujane, que es mi proyecto, llegué a eso, ¿no? Fue de, no puede ser, me estoy descuidando y eso no es bien tratarme. O sea, al contrario, cuando me piden una sesión y yo ya tengo casi lleno, entonces pues ni modo, o sea, al día siguiente, y también ser amable conmigo y decir, pues es que si no hay espacio, puedes mandarlo con alguien más, ¿no? O sea, también confiar en otras personas, confiar en que si la consultante o el consultante quiere venir conmigo, va a esperar. Digo, a medida de lo posible se puede esperar o no, ¿no? Exactamente. Claro. Entonces, como todo esto, ese proceso me ayudó un montón a bajar como el avión y poder reajustar un montón de cosas en mi práctica profesional. ¡Qué padre! ¿Y cómo se ha modificado? O sea, desde la primera vez que diste, ¿cuántas veces han dado el taller? A ver, han sido 3 en Ciudad de México, en Nayarit, ya bueno, y el que lo íbamos a dar aquí en Guadalajara, pero que ya no se dio. Sería como la tercera vez que yo lo doy, y Yane ya lo dio ya en Madrid. ¿Y ha ido, pues sí, se ha ido modificando y evolucionando de alguna forma? Sí, claro, o sea, por ejemplo, el primero lo hicimos entre ella y yo, pero claro, cada quien le imprimió como, esta dinámica la voy a hacer yo porque esta es mi expertise y demás, entonces pues sí se tuvo que reajustar. Okay. Yo lo reajusté todo, casi, ¿no? Porque ella trabaja más en procesos colectivos, en más como más lúdico, más de juego, y la verdad es que mi expertise es la psicoterapia, entonces sí hice como varias adecuaciones, igual ella, y entonces pues sí se ha ido modificando, ha ido, pues creo yo que mejorando. Bueno, a ver, entonces yo creo que ya para cerrar, cuéntanos,
las fechas, el lugar, el costo, ¿no? Sí. Ya sé que además solamente quedan 2 lugares por si todavía se quieren sumar. Entonces, cuéntanos. Bueno, es el 14 de marzo, es en la colonia La Estancia. La verdad es que no me acuerdo muy bien de la dirección. Okay, bueno, pero bueno, la es por ponemos. La Estancia. Quienes no sepan dónde está La Estancia, es muy cerca de Galerías o el parque metropolitano. El taller cuesta 1,000 pesos, y si hacen su apartado antes del 8 de marzo, con 250 pesos cuesta 900, y para las consultantes que vienen a Ujane cuesta 800. Ok. Entonces, ya quedan 2 lugares, estoy muy contenta por eso, y pues quien quiera anotarse, aquí está el lugar, pero también estoy pensando, hay muchas más personas que se quedaron fuera por los horarios. Entonces, Ajá, ¿a qué hora empieza? es el sábado de 9 a 6 de la tarde. Ya. Entonces, está la posibilidad de abrirlo en un domingo. Todavía no sé las fechas, todavía no lo he pensado muy bien, pero es probable que se abra otro. Ok. ¿Para marzo también? No creo, la verdad es que es demasiado pronto para encontrar un lugar y demás, pero yo creo que sería después de Semana Santa. Ok, bueno, para tenerlo en cuenta también, para que pues lo podamos compartir a quienes estén interesadas. ¿Y a dónde te tienen que escribir? ¿Que te escriban a Ujane? Que me escriban a Ujane. Quien no siga la página es UHANEMX, Ujane. Me pueden escribir directamente un inbox, ahí también están pues la página, o en mensaje directo en Instagram, o también a mi teléfono en el WhatsApp, es el 3317 2013 77. Si no se lo aprenden, no pasa nada, está en la página de Facebook. Así de no se preocupen. Les ponemos también los datos. Y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por recibirme a mí y por fin conocerte. No, de nada. Luego yo voy a venir a terapia, creo. Pues nada más, o sea, el acto político en sí es cuidarnos de nosotras, cuidar de nosotras, el aprender a reconocer como las sensaciones más primarias, y que nos van guiando hacia dónde podemos ir. Yo creo que una brújula súper importante es nuestra propia cuerpo, y que es lo que nos han despojado el maldito capitalismo y el patriarcado. Ya sé. Y entonces, pues, ¿qué más revolucionario que retomar este poder, ¿no? El retomarnos a nosotras mismas. Y entonces, precisamente por eso es un acto político, un acto en el que recobramos nuestro poder y nuestra agencia personal. Entonces, yo las invito, de verdad que no es porque yo lo voy a dar, amo este taller. Si lo encuentran en otro lugar, No vayan. duden, no duden. Sí, no pasa nada, ustedes vayan. La verdad es que ojalá que se replique esta información donde quiera que se encuentren, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por estar aquí. Compartan esta transmisión en vivo para que pueda llegar a las chicas que tenga que llegar, ¿no? Y pues les mando un beso. Las quiero mucho y las veo el próximo jueves, espero, ¿verdad? Porque luego los tiempos no dan. Pero bueno, muchas gracias y que tengan bonita noche. Bye. Chao.